Yo sé lo que vi y también sé que nadie me va a creer, porque hay cosas que no dejan rastro, pero dejan marca. Me llamo Eliseo, nunca salí de mi pueblo, aquí nací, aquí trabajé, aquí me voy a morir. Antes era del campo, como todos, hasta que la espalda dijo basta y el médico dijo que era eso o la silla de ruedas. Desde entonces manejo, chofer de confianza, no taxi, no colectivo, chofer. Me llaman cuando hay que llevar a alguien a algún lugar, o cuando hay que traerlas de vuelta sin que nadie se entere. Trabajo con este bar hace más de 7 años. No es lugar bonito, ni limpio, pero tampoco es lo peor. Las chicas van y vienen. Algunas no fican ni una semana, otras aguantan más, pero siempre desaparecen de un día para otro. Uno se acostumbra a no preguntar nombres verdaderos. Uno aprende a mirar por el retrovisor y a callarse. Pero hubo una que no pude ignorar, una que no recuerdo el nombre, pero sí cada vez que la llevé, cada mirada, cada silencio, cada cosa que no pasó. Era lunes. Yo estaba estacionado en la sombra de la barda, como siempre, esperando el próximo turno. La vi bajar del coche de don Evaristo, el dueño. No traía maquillaje, tenía el pelo recogido en un moño sencillo, un vestido blanco flojo hasta las rodillas y unas sandalias también blancas con las correas finas, limpias como de estante. Pero no era por eso que no pude dejar de mirarla. Era, no sé cómo decirlo, como si no pesara, como si caminara sin tocar nada, ni el aire. Las otras chicas empezaron a hablar de ella esa misma noche. Decían que no comía nada, que no tomaba ni agua y que siempre, siempre pedía la misma silla, una de madera en el rincón al fondo, justo al lado de la puerta trasera. Una vez se sentó en el suelo cuando no había mesas disponibles, pero cuando se levantó, el vestido seguía limpio. No había ni polvo, y las sandalias ni una manchita, aunque lloviera barro. La primera vez que la llevé fue porque no había nadie más. Eran casi las 3 de la mañana. Ella se acercó a la camioneta y me dijo: «Al Rancho Viejo, por favor». Me quedé helado. Ese lugar, todos saben lo que pasó ahí. Un hombre mató a la esposa, a los 3 hijos y luego se colgó en el árbol del fondo. Desde entonces nadie vive allí. Le dije que no era buena idea, y ella solo me miró y dijo: «Ahí no me alcanza la tierra». No hablamos más en todo el trayecto. Cuando llegamos, bajó sin que yo abriera la puerta. Caminó hasta la reja caída al borde del terreno, y fue ahí que lo noté. No al principio, me tomó unos segundos. El pie no tocaba el suelo, era poco, muy poco, pero era claro, milímetros. Como si caminara sobre vidrio. Y otra cosa, no levantaba polvo, el viento no movía su vestido, y los insectos, los que siempre andan por ahí, no se le acercaban. Se quedó ahí unos minutos mirando el árbol seco. Después regresó sin decir nada. Yo tampoco pregunté. Después de eso, empezó a llamarme siempre. Era como si supiera cuándo estaba de turno, como si me esperara. Al principio acepté, pero cada vez me sentía más incómodo, hasta que una noche no fui, y fue otro, un cliente habitual, de esos que se creen dueños de todo. Pagó por adelantado, la llevó a un hotel viejo, de esos que apenas tienen luz. No pasaron ni 2 horas y volvió, no manejando, no caminando, gritando, llorando. Se tiró al suelo del bar diciendo cosas sin sentido, diciendo que el cuarto se quedó sin sonido, que cuando la tocó no había eco y que los ojos de ella brillaban como vidrio mojado. Al día siguiente lo internaron y la madre, mujer de iglesia, dijo algo que me quedó grabado: «Hay cuerpos que no se deben tocar». Después de eso, empecé a rechazar los turnos con ella. Pero ella seguía eligiéndome. Una noche, cuando ya pensaba que me había librado, me tocó el vidrio de la camioneta. No dijo mi nombre, no dijo nada más. Solo hasta la Cruz Blanca. Solo hasta la Cruz Blanca, así dijo.
sin mirar, sin dudar. Yo asentí, porque a veces el silencio de una orden pesa más que un grito. Subió al asiento trasero como siempre, se acomodó sin mover el vestido, y cuando arrancamos empezó a cantar. No una canción conocida, era un hilo de voz, una melodía sin letra, sin lengua, algo simple como un arrullo, pero me revolvía el estómago. No era triste, no era alegre, era vacía, vacía como si no viniera de su garganta, vacía como si no viniera de este mundo. Yo apreté el volante y por primera vez recé mientras manejaba. La Cruz Blanca está en lo alto de un cerro, detrás del pueblo. Una ermita vieja, de las que ya nadie visita. Dicen que ahí se apareció la Virgen una vez. Otros dicen que no fue la Virgen, sino otra cosa. Cuando llegamos, ella bajó. El canto se detuvo de golpe. Me miró por la ventana y dijo: «Espérame 10 minutos». Caminó por el sendero de tierra mojada. La lluvia había pasado hacía poco. El barro estaba fresco. Mis llantas dejaron surco, mis zapatos también. La vi entrar en la ermita. La puerta se cerró sola, sin viento. Yo no sabía por qué, pero bajé. Caminé hasta donde ella había pasado y me agaché. El barro estaba intacto, ni una marca, ni una huella. Era como si no hubiera pasado nadie, como si el camino la hubiera rechazado, o como si no pesara lo suficiente para dejar señal. Esperé los 10 minutos. Ella salió caminando igual que entró, vestido limpio, sandalias blancas, ni una hoja pegada en el pelo. Subió sin decir palabra. Yo tampoco hablé. Manejé con las manos heladas, el corazón latiendo en la garganta. Pasaron 2 semanas. No la vi más. Las otras chicas decían que se había ido, que llegó una camioneta sin placas y se la llevó. Otros decían que nunca existió, que yo la inventé, y por un tiempo quise creer eso. Quise pensar que fue un sueño, una alucinación de cansancio. Pero entonces, una noche, la última, estaba solo en el coche, después de cerrar turno. Los demás ya se habían ido. Estaba por arrancar, cuando escuché 3 golpes suaves en el vidrio. Ahí estaba, de pie, mirándome, directo a los ojos. Primera vez. No sonreía, no tenía expresión, pero sus ojos eran como espejo mojado. Entonces dijo: «Ya te vio a ti también, solo faltabas tú». Y se fue, caminando despacio, sin tocar el suelo. Desde esa noche, algo cambió. Al principio no me di cuenta, pero luego empecé a notar. Cuando me levanto, los pies me hormiguean, como si se durmieran, como si no recordaran qué es pisar. Al caminar, a veces siento que floto, o que no soy yo quien da el paso. Es como si algo me llevara, como si alguien más estuviera caminando en mi lugar. No se lo conté a nadie, no volví a preguntar por ella, pero cada vez que paso por el rancho viejo o veo la Cruz Blanca desde lejos, siento que me observa. Y en el silencio del coche, cuando no hay música, ni radio, ni voces, a veces escucho ese canto sin letra, muy bajito, muy lejos, pero dentro de mí. No sé si ella era santa o castigo, pero desde que la llevé, cada vez que camino, siento que no soy yo quien pisa. Yo pensé que ese trabajo era solo cuestión de manejar, de llevar y traer mujeres, pero una noche, la primera noche, entendí que hay pasajes que no se cobran con dinero. Hay pasajes que te marcan para siempre. Me llamo Emiliano, tengo 41 años y no sé cómo empezar esto. Yo era mecánico de camiones, 2 décadas respirando humo de motor, resolviendo broncas en la carretera, durmiendo en oficina improvisada con olor a grasa. Pero un día vino la pandemia.
Y con ella el desempleo. Duré casi un año sin trabajo, hasta que un conocido del barrio me ofreció algo. Me dijo que el sueldo era bajo, pero el trabajo era sencillo: manejar. Solo eso, manejar. No había uniforme, no había contrato y tampoco muchas preguntas. El bar quedaba lejos, en una zona donde ni el GPS quería funcionar. Chicas discretas, nada escandaloso. Una entraba, una salía. Mi trabajo era esperar, abrir la puerta, manejar y cerrar la boca. Esa primera noche llegué una hora antes. Lavé el carro por dentro y por fuera. Me senté con las manos en el volante, mirando la entrada del bar. La ansiedad te hace ver fantasmas donde no hay. Pensé en irme. Pensé en llamar al tipo que me recomendó. Pero justo cuando encendí un cigarro, ella salió. No caminaba como las otras. Tampoco vestía como las otras. Usaba un vestido largo, gris ceniza, sin forma. Llevaba el cabello recogido con un pañuelo negro. Y algo, en la forma en que abría la puerta trasera, algo me dijo que no era la primera vez que hacía eso. Entró sin saludar. Solo dijo una cosa: San Vicente Alto. Yo asentí. Arranqué. La carretera era estrecha, pasto seco de un lado, postes de luz apagados del otro. La noche, en esa parte del mundo, no tiene estrellas. Intenté romper el silencio. ¿Hace mucho que trabaja allá? Nada. El retrovisor me decía que estaba mirando por la ventana, fija, como si buscara algo o a alguien. Entonces llegó el olor, primero sutil, como si algo mojado se hubiese quedado días encerrado. Después, más fuerte, sangre vieja, ropa podrida. Miré al asiento trasero, nada. Miré al frente. Ella ya no estaba atrás. Casi frené de golpe. Me volteé. El asiento trasero estaba vacío. No escuché puerta, no escuché pasos, nada. Giré lentamente hacia el frente y allí estaba ella, en el asiento del copiloto. No me miraba, solo hablaba, con una voz tan baja que se sentía detrás de los dientes. Algunos caminos no se recorren con los ojos abiertos. Su piel era blanca, pero no de maquillaje. Blanca, como cera seca. Donde debía tener cejas, tenía una línea delgada, gris, como si se la hubieran pintado con ceniza. Mi cuerpo se tensó. Quise frenar, pero su mano tocó mi hombro, fría, fría como una piedra sacada del agua. No voltees, ya estamos cerca. Cuando el camino terminó, no había barrio, ni casas, ni postes, ni perros. Solo una capilla solitaria, sin techo, con muros rajados. Frente a ella, una cruz de madera tirada. Ella bajó, sin cerrar la puerta, sin mirar atrás. Caminó despacio hasta la cruz, se arrodilló y no se movió más. Yo no sabía qué hacer. Me quedé en el carro, el motor encendido, mis dedos marcando la cruz en el volante, como si eso me diera fuerza. Pasaron 5 minutos, o 20, no lo sé. Al final, abrí la puerta. La tierra crujía bajo mis zapatos. Señora, ¿está bien? Nada. Me acerqué. Estaba escribiendo algo en el suelo con el dedo. Vi su mano brillar bajo la luz tenue da la luna. Saliva. Estaba dibujando una cruz invertida, mojando el dedo en la boca. Cuando terminó, levantó la cabeza y por fin me miró directo a los ojos. Gracias, Emiliano. Ya puedes ver. Regresé al carro con las piernas pesadas. No había viento, no había grillos, solo la capilla vieja detrás de mí, con su cruz caída, y ella de rodillas frente al vacío. No miré atrás, solo cerré la puerta y arranqué. Pero algo había cambiado. El carro ya no se sentía igual. Estaba más pesado, como si los asientos estuvieran llenos. La dirección más dura. El motor más callado de lo normal. El espejo retrovisor empezó a empañarse. No lo había tocado. Nadie lo había tocado. Y sin embargo, una forma empezó a tomar lugar en el cristal. La vi. Estaba sentada atrás. De nuevo.
pero ahora su rostro había cambiado. Sus ojos estaban completamente blancos, sin iris, sin emoción. Su cabeza ladeada, como si escuchara algo dentro del carro, algo que no se oía. Y no estaba sola. Detrás de ella, más atrás en la sombra, había otra figura. No tenía forma clara, solo una silueta, negra y densa. Pero en su pecho, algo brillaba, una vela encendida, roja. La llama no parpadeaba, no temblaba, estaba quieta, como si el aire no tuviera permiso de soplarla. No hablé, no respiré, solo conduje. El carro se convirtió en un templo móvil. Y yo, el sirviente que lo movía. Sentí un peso invisible sobre el pecho, como cuando uno entra a un lugar donde no fue invitado. Cada vez que parpadeaba, el espejo se nublaba más. Cada vez que lo limpiaba, ella seguía ahí. Ella y eso que brillaba tras ella. No escuchaba pasos, no escuchaba voz, pero el silencio tenía nombre. Al amanecer, el carro olía a metal viejo y a incienso quemado. Bajé en casa, fui directo a dormir, pero al mediodía, cuando regresé al vehículo para limpiarlo, vi algo en el asiento del copiloto. No estaba ahí la noche anterior, nadie más había entrado. Era un cuadro pequeño, color rojo oscuro, marco gastado pero sin polvo. No tenía imagen, solo una superficie de tela roja, manchada, como si hubiera sangrado color. Lo toqué, estaba tibio. No lo abrí, lo dejé ahí. Cerré la puerta. Fui al bar. Conté lo sucedido a quien me recibió. No había registros de ninguna mujer con vestido gris. Mostré el cuadro. Me dijeron que probablemente era de alguna de las chicas, pero no reconocieron el objeto. Uno de los choferes más viejos se acercó. Tenía las manos curtidas y un cigarro sin encender entre los labios. Me miró fijo. ¿La viste por el espejo? Yo no respondí. Él asintió. Entonces ya no hay vuelta. Yo no volví a verla, pero cada vez que conduzco, el espejo se empaña y cada vez que lo limpio, hay algo ahí, algo que espera. Ahora sé que hay pasajes que no se cobran con dinero. Hay pasajes que te marcan, porque hay pasajeros que no se bajan nunca. Yo no estoy seguro de lo que vi, y aún así sé que lo vi. Porque después de esa noche, nadie volvió a ser el mismo. Ni yo, ni ellos, ni ella. Me llamo Raimundo. No siempre fui chofer. Antes de eso, patrullé las calles de madrugada con un arma fría en la cintura y los ojos siempre cansados. Hoy conduzco por encargo. El trabajo es sencillo. Recojo mujeres que trabajan en el bar y las llevo hasta donde ellas pidan. No hay rutas fijas. No hay preguntas. El bar no aparece en los mapas, pero todos los que importan lo conocen. No me avergüenzo. El dinero es limpio. El trayecto, no siempre. Una noche llegó una nueva. Joven, elegante, mirada fija. Nadie la anunció. Nadie preguntó de dónde vino. Dijo su nombre, creo. Pero no me lo grabé. Y aunque lo hubiera hecho, no habría servido de nada. Porque al día siguiente era otra, otro rostro, otro color de piel, otro andar, otro largo de cabello. Pero los ojos eran los mismos, ojos sin prisa, como si ya hubieran estado ahí muchas veces, como si supieran que iban a volver. Éramos 4 choferes en total, cada quien con su turno, pero esa semana nadie quería llevarla. Decían que traía mala suerte, que los que salían con ella regresaban raros. Chepe fue el primero. Volvió pálido, sudando, como si hubiera tenido fiebre. Dijo que ella no hablaba, solo murmuraba, pero sin abrir la boca. Otro compañero no volvió al trabajo por 3 días. El tercero se fue, dejó su carro, sus papeles, ni siquiera recogió su último sueldo. Me preguntaron si yo me atrevía.
Les dije que ya había visto demasiadas cosas como para tener miedo de una mujer bonita. Fui estúpido. La primera vez que me tocó recogerla, ella ya estaba en el asiento trasero. No escuché la puerta, no vi que subiera, pero cuando me senté frente al volante, ahí estaba, vestido blanco, cabello claro, piel pálida, brazos cruzados y los ojos clavados en el espejo retrovisor. Le dije buenas noches. No respondió. Solo dijo una cosa, con voz suave, pero sin mover los labios. San Diego Bajo. No pregunté nada. Arranqué. Durante los primeros minutos, solo hubo silencio. Pero no era un silencio vacío. Era denso, como si hubiera algo más en el carro. Algo que no respiraba, pero ocupaba espacio. Quise mirarla de nuevo, y fue entonces que lo noté. El cuerpo de ella se movía, se balanceaba con el carro, pero el reflejo en el retrovisor no. El reflejo estaba quieto, inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin parpadear. A medio camino me dijo que tomara otro rumbo. Dobla en la próxima, por la terracería. La voz no vino de su boca. Sonó adentro de mi cabeza, como un eco suave que se hunde en el cráneo. Obedecí. Las ruedas empezaron a crujir sobre la tierra suelta. La suspensión del carro rechinaba con cada bache, y fue entonces que el olor llegó. Tierra húmeda, cera derretida y algo más, algo como flores viejas. Mi garganta se cerró. Intenté preguntar si estaba bien, pero no pude hablar. El sudor me caía por la nuca, las manos firmes en el volante temblaban, y en el espejo su rostro ya no era el mismo. La piel se volvió gris, los ojos negros como alquitrán. Pero no era eso lo peor, porque no estaba sola. A su lado, en el reflejo, había dos figuras más. Uno llevaba un velo, el otro un sombrero grande. Ninguno tenía rostro, solo presencia. Los tres me miraban. Intenté frenar. El pie se fue al pedal, pero el carro no respondió. Quise girar el volante. Estaba rígido, como soldado al chasis. Volteé la cabeza hacia el asiento trasero, vacío. Solo el reflejo mostraba lo imposible. A lo lejos, entre la bruma, apareció una casa, vieja, cubierta de trepadoras. El techo hundido en un costado, las paredes negras por la humedad. Frente a la casa, cruz de madera, una tras otra, clavadas directamente en la tierra. No eran lápidas, parecían recientes. Ella bajó sin decir nada. Yo no me moví, solo apreté el volante y recé por dentro, sin palabras. Ella caminó hasta la puerta, golpeó una sola vez. Un hombre abrió, y su rostro era el mismo que vi en el espejo. Ella volvió sola, sin marcas en la ropa, sin polvo en los zapatos, como si la casa la hubiera devuelto intacta. Abrió la puerta del carro y se sentó. No cerró con fuerza, no dijo gracias, solo murmuró: la próxima vez, tú decides si quieres ver. Encendí el motor y no respondí. Volvimos por la misma terracería, pero el camino ya no era igual. No había curvas, no había baches, solo un túnel de sombra, sin principio ni fin. Ella no hablaba, pero yo sentía que cada metro recorrido me alejaba de algo que ya no iba a recuperar. Cuando regresamos al bar, aún era de madrugada. Nadie esperaba, nadie salió. Ella bajó. Sus pasos no hicieron ruido sobre la grava. Caminó hacia la entrada y antes de abrir la puerta, se detuvo. Giró la cabeza apenas. No vi su rostro, solo el movimiento de su cuello. Y después desapareció entre las luces bajas del letrero. Esa noche no dormí. Apagué el carro, me senté en una banca detrás del bar y simplemente respiré, o intenté. Sentía la garganta cerrada, la espalda mojada, las manos sucias, aunque no había tocado nada. Pasé los dedos por el espejo retrovisor antes de guardar el vehículo, y otra vez, el reflejo se quedó quieto. A la mañana siguiente, algo había cambiado.
no afuera, no en el bar, dentro de mí. Miraba a la gente y no reconocía sus movimientos, como si cada gesto estuviera ligeramente desfasado, medio segundo antes o después. Uno de los choferes me ofreció un cigarro, rechacé, me miró, sin palabras, y supe que él también sabía. Nadie preguntó qué vi, nadie me pidió detalles, pero todos me miraban como si ya perteneciera a algo, algo que ellos habían decidido no nombrar. Las semanas pasaron. A veces, cuando pasaba frente al espejo del baño del bar, la veía ahí, detrás de mí, no en el vidrio, en el reflejo que no debía estar ahí. Y una noche, de vuelta del trabajo, encontré una cruz de madera clavada en la terracería, justo donde ella me había hecho doblar. Nadie más la vio, solo yo, y entendí. No fue un paseo, no fue una carrera, fue una oferta, un traslado, de algo o alguien. Y ahora yo era parte del trayecto. Me volví más callado, más puntual. Conducía sin mirar los espejos, solo al frente, hasta que una madrugada la vi otra vez. No me tocaba a mí, no esa noche, pero ahí estaba, en la acera, con otro rostro, pelo corto, piel morena, un vestido oscuro, y sin embargo, los ojos eran los mismos. Ella no pidió nada, solo subió al carro del nuevo chofer. Yo observé desde la sombra, y cuando el carro arrancó, no pude evitarlo. Caminé hasta donde ella había estado, me incliné, y vi una huella leve, húmeda, como si el suelo todavía la sintiera. Ya no me importaba entender, solo supe que ella siempre vuelve, y que algunos solo están para llevarla, otros para esperarla. No renuncié, tampoco fui al psicólogo, solo cambié mis hábitos, evité espejos, aprendí a escuchar los silencios, y nunca, nunca más dejé una carrera sin bendecir. Hay pasajes que se cobran después, y hay pasajeros que solo vienen a recogerte para llevarte más cerca de lo que tú creías que ya habías dejado atrás. Yo nunca la vi hacer nada raro. Nunca la vi moverse extraño, ni hablar sola, ni mirar al vacío. Nunca la vi flotar, ni cambiar el rostro. Solo susurraba. Y aún así, desde esa noche, escucho cosas que no están, cosas que nadie dice y que no paran. Me llamo Lorenzo. Tengo 37 años. Antes de esto, era mesero en una cantina de carretera cerca de Cuautla. Era bueno. Dicen que tenía buena memoria, buen oído. Tal vez por eso me jodí. Una noche bebí más de la cuenta. Salí manejando pensando que podía. Mi esposa y mi hija estaban en casa y yo terminé estrellado contra un muro. Solo, sin trabajo, sin familia, sin chance de nada. Este empleo llegó como llegan las cosas después del abismo, con vergüenza, pero con hambre. El bar no me pidió referencias, solo que trajera el carro limpio y estuviera listo para manejar cada noche. Y yo manejaba, en silencio, callado, casi invisible. Y fue justo por eso que ella me eligió. Se llamaba Susana, o al menos así le decían, la Susana. Nunca la escuché decir su apellido, nunca la vi firmar nada. Era morena, delgada, de cara suave. Siempre con labios oscuros, siempre con la mirada baja y siempre hablando en susurros. Todas las demás chicas del bar eran escandalosas, reían fuerte, hacían chistes, hablaban de más. Pero ella no. Susana solo susurraba. Primero pensé que era parte de su personaje, como un juego sensual o un trauma de infancia. Pero no. Con el tiempo entendí que no era una elección. Era la única forma que tenía de hablar. Fue un domingo, de esos lentos, casi sin clientes. La lluvia había apagado la ciudad. Ella salió del bar sin paraguas, subió al asiento trasero sin decirme hola, y me dijo con esa voz que no era voz,
Ruta vieja, la del cementerio viejo, por favor. Me giré un poco, quise confirmar. Esa ruta estaba cerrada hacía años. Ya nadie usaba ese camino. Le pregunté si estaba segura. Ella respondió sin mover los labios, como si el sonido flotara desde otro rincón del carro. Ahí me esperan. Encendí las luces altas. La carretera estaba llena de maleza, barro y ramas caídas. Pero avancé. Ella no hablaba. Solo murmuraba. Palabras sueltas. Frases que no se conectaban. La lengua se pudre después de la sangre. No hablan los que vieron, susurran los que quedan. Sentí frío, pero el aire acondicionado estaba apagado. Mis manos comenzaron a sudar, el volante resbalaba. En cierto momento empezó a decir mi nombre. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. Pero algo no encajaba. Nunca le dije cómo me llamaba. Llegamos al final del camino. Un poste sin foco, una cruz de piedra tirada y entre los matorrales una estructura de concreto, como una escalinata que bajaba a ningún lado, oscura, sin barandas, sin luz. Ella bajó del carro, se paró frente a la entrada, no hizo nada más. Yo me quedé dentro, con las luces encendidas, pero escuché, Dios mío, escuché susurros del monte, del concreto, como si hubiera gente detrás del follaje, hablando bajo, pero no había nadie. Ella giró lentamente, me miró y dijo, hoy no bajo, hoy solo escucho. Subió al carro, no dijo más, solo, volvamos. En el regreso, el silencio era pesado, no como antes, pesado como humedad. Como piedra, el radio del carro encendió solo. No había música, solo un zumbido y una respiración lenta, cercana, como si alguien estuviera pegado al micrófono. Apagué. Ella, sin mirar, dijo, no te preocupes, ya te eligió. La primera vez pensé que era un sueño. Me desperté sudando, con la sensación de que alguien estaba hablándome al oído, pero no había nadie. El reloj marcaba 3:17. Exacto. La noche siguiente, lo mismo. Y la siguiente. Y todas las que siguieron. Siempre a la misma hora. Siempre en susurros. Al principio eran frases cortas. Después, nombres. Después, cosas que no entiendo. Idiomas que no conozco. Palabras que parecen salir desde el centro del cráneo. No podía dormir. No podía ignorarlo. El susurro no venía de fuera. Venía de dentro, como si alguien hablara desde el fondo de mi boca cerrada. Pensé que me estaba volviendo loco. Fui al médico, chequeos de oído, tomografías, preguntas sobre estrés. Nada. Todo está bien, señor Lorenzo. Lo que usted tiene es psicológico. Fui a una iglesia, le conté al padre, me escuchó, me miró y me dio un rosario. Pero yo ya no creía en cosas que se rezan, porque no hay oración contra lo que no tiene forma, contra lo que entra cuando escuchas. Una noche no volvió. Las otras chicas dijeron que la habían transferido a otro bar en León, pero nadie la vio empacar, nadie la vio salir. Los de seguridad dijeron que la vieron entrar, pero no salir. El dueño cambió de tema. Dijo que las chicas a veces se van sin avisar, pero en el bar quedó algo, un perfume que nadie usaba, un eco de pasos que no hacían ruido, y las miradas de los choferes que ya no dormían igual. Uno de los muchachos chocó contra una reja. Dijo que alguien lo llamó por el nombre de su hija y que no había nadie atrás del carro. Otro juró escuchar su propia voz desde el maletero, susurrando cosas que no recordaba haber dicho. Uno más renunció. Dejó el coche abierto, la radio encendida, y se fue caminando sin mirar atrás. Y yo seguía escuchando. Una madrugada llevé a un cliente a la central de autobuses. Fui y volví por la misma ruta de siempre. No había tráfico, no había ruido, solo mis pensamientos y los susurros de siempre. Pero al girar una curva,
Lo vi, el reflejo, en el retrovisor, del asiento trasero, Susana, maquillada, callada, con la cabeza inclinada como siempre, mirando hacia abajo y murmurando. Mis ojos se congelaron. No quise girar, no quise confirmar. Solo miré por el retrovisor y el asiento estaba vacío, pero el sonido seguía ahí, tan cerca, que sentí el aire de la respiración en mi nuca. No sé si fue ella quien me eligió o si fui yo quien dejó la puerta abierta sin saberlo. Solo sé una cosa: desde esa noche, nunca más dormí en silencio.